Bueno, en principio, bueno, acá comienzo con los dos clubes que los cuales soy socio, el Centro Filatélico Mediterráneo, del cual soy uno de los fundadores, eh, y la Asociación Filatélica de Rosario, que es mi segundo club. Eh, y bueno, y arriba los logos de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, digamos, destaco la labor de Miguel, que realmente creo que muy pocas veces he hecho tanto en la filatelia argentina como últimamente que Miguel está a cargo y al frente de la federación. Y bueno, y evidentemente mi oficina, que a nivel latinoamericano, desde ya es muy loable la actividad que están haciendo. Creo que nunca se ha hecho tanta difusión de la filatelia y de la historia y de todo esto como en estos últimos tiempos. Eh, bueno, la charla, bueno, se trata de los buzones, mailboxes, eh, que es un libro que saqué dentro del marco de lo que yo ya había hecho en la Enciclopedia Postal de la República Argentina. Desde ya agradezco, además, bueno, de todas las entidades, también yo en general muchas de las cosas que yo voy a dar tienen más que ver, en algunos casos, más con la historia que con la filatelia. En este caso, bueno, es netamente filatélico, porque, bueno, yo además de ser filatelista, soy historiador, y bueno, estoy constantemente dando charlas de historia en todo el país, en algunos países vecinos. Yo bueno, agradezco a los que me han mandado de todos lados, la Junta Provincial de Historia de Córdoba, la Junta de Historia de Tanti, la red de institutos de investigación histórica de Córdoba, que me están acompañando acá en la charla. Desde ya les agradezco. Bueno, esto nace a partir de un libro que escribí en el año 2015, Los buzones, que trata de una investigación, digamos, un poco bien lo más detallada posible sobre los buzones en Argentina, de todas las marcas que se hicieron y cómo fueron los primeros buzones, por lo menos en los primeros tiempos. La charla se va a centrar principalmente en los primeros años de los buzones, y más en la ciudad de Buenos Aires, ya vamos a ver por qué. Bueno, esto, como dije, es el segundo tomo que saqué de la Enciclopedia de Historia Postal de la República Argentina. Los buzones en Argentina, ¿cuándo comienzan? Comienzan en el año 1866, de que cuando se hacen las primeras líneas de ferrocarril desde la ciudad de Buenos Aires hacia la campaña, se encuentra con el problema de que esas líneas de ferrocarril iban a lugares donde prácticamente no había nada. Eh, en 1866 la ciudad de Buenos Aires era una ciudad bastante chica, tenía menos de 100.000 habitantes, eh, la población en la campaña era muy dispersa, había grandes problemas con los malones eran, digamos, los indígenas, los originarios del lugar, que atacaban a la gente, la masacraban y se llevaban a las mujeres como cautivas, principalmente en busca de tanto los caballos como de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan los ferrocarriles a avanzar sobre esa zona, se denominaba el desierto, no porque sea una zona desértica, sino porque era una zona inhóspita. Van avanzando los ferrocarriles sobre el desierto, en principio hacia el norte de Buenos Aires, hacia el sur, hacia el oeste, y este otro que es bordeando el Río de la Plata en busca del puerto de Ensenada, que era el puerto de Buenos Aires. Buenos Aires para esa época no tenía puerto, tenía apenas un embarcadero de que permitía el desembarco de buques de poco calado y de pasajeros únicamente, no tenía capacidad para acá. Entonces, cuando empiezan a hacer estos ferrocarriles, se da la necesidad de hacer o estafetas de correo en las distintas estaciones, pero estas estafetas no eran rentables, porque volvamos a decir de que los ferrocarriles llegaban a lugares en donde no había nada. Había estaciones que se hacían en medio literalmente de la nada, en medio del desierto. ¿Por qué se hacían esas estaciones? Y por una cuestión de la locomotora, a medida que iba avanzando, necesitaba tomar agua, eran locomotoras a vapor, necesitaban beber la locomotora, necesitaba poder tener líquidos para poder generar el vapor.
Entonces, cada cierta cantidad de kilómetros era necesaria una estación. Inmediatamente se daba la situación de que los lugareños, la población dispersa de la campaña, necesitaba enviar correspondencia. ¿Cómo tomar correspondencia cuando no es rentable una estación y cuando el servicio es requerido? Y bueno, lo que hicieron fue poner buzones. Entonces se instalaron los primeros buzones, eran unos buzones como este que está acá, este sale el anuario de correos de 1867. Estos buzones tenían la característica que eran de hierro forjado, tenían 2,5 metros de alto, de los cuales 1,5 metros sobresalía del piso hacia arriba. Estos buzones se pusieron en las distintas estaciones de las líneas del ferrocarril. En el norte, la estación 25 de Mayo, Retiro, Palermo, Belgrano, Olivos, San Isidro, San Fernando y Tigre. En la línea del sur, en la estación Lima, Plaza Constitución, Barracas, Loma de Zamora, Gleu, y así distintas estaciones en todos los ferrocarriles hasta donde llegan. Estos buzones también se instalaron posteriormente, viendo de que en el ferrocarril dieron muy buen resultado, se decidió en 1869 instalar 22 buzones en la ciudad de Buenos Aires. Estos buzones fueron instalados, hoy sería lo que es prácticamente el microcentro de Buenos Aires. Volvamos a recordar, Buenos Aires en 1869 tenía 100.000 habitantes apenas. Entonces, lo que hoy es el microcentro era prácticamente toda la ciudad. Se instalan entonces 22 buzones en distintas ubicaciones de la ciudad de Buenos Aires. Acá, bueno, en el libro, donde hago bien referencia a esto, indico para cada buzón cuál es, dado el número de buzón que se les había puesto, cuál es la ubicación en la esquina en la cual se ponían. Esos buzones fueron puestos en distintas esquinas, en una distancia aproximadamente entre 2 y 3 cuadras cada buzón. Estos, ya después vamos a ver un poco más en detalle estos buzones, pero estos buzones, ¿cómo se trabajaban? El cartero iba, retiraba la correspondencia del buzón y marcaba el mismo cartero la estampilla con una marca, que son estas que están acá, indicando el número del buzón a partir del cual se había retirado la correspondencia. Esta modalidad, que en 1869 se pone la marca del buzón sobre la estampilla para matasellarla, duró hasta 1876, en el cual se plantea una ordenanza interna del correo para el cual la marca identificatoria del buzón debía ponerse fuera de la estampilla como marca de acompañamiento, como marca indicatoria del buzón, y matasellar la estampilla en la oficina de buzonistas o en el correo o en la oficina, en la estafeta en la cual estuviera el cartero atendiendo, o sea, la cual el cartero pertenecía, y se tenía que matasellar con un matasello fechador. En 1875 estos buzones se ampliaron a 29. Estos son los 29 buzones que salen en el catálogo de Victor Neich, el catálogo especializado de la República Argentina. En 1876 se amplían hasta el buzón 31, en el año 1878 llegan al buzón 40, y finalmente en 1880 se llega hasta el buzón 50, con esta modalidad. Como en 1892, dado la gran cantidad, la gran afluencia de correspondencia que generaban estos buzones, prácticamente un 20%, inclusive llegó a ser casi el 30% del total de la correspondencia en la ciudad de Buenos Aires, fue despachada desde los buzones, terminó siendo despachada desde estos buzones. Hubo una gran aceptación de parte de la gente, entonces en 1892 se plantea incrementar exponencialmente la cantidad de buzones y poner buzones en prácticamente todas las esquinas de la ciudad de Buenos Aires e inclusive poner buzones en todo el resto del país. Además, se piensa en el tema seguridad,
los buzones originarios que habíamos visto, los anteriores, no tenían seguridad, era una simple bolsa, uno ponía la carta, iba a una bolsa, iba el cartero, retiraba la bolsa, la vaciaba la bolsa en su saca de correo, la valija, volvía a poner la bolsa en el buzón y continuaba. Esto trajo algunos problemas. ¿Por qué? Porque el cartero, antes de llegar a la oficina de correos, tenía acceso en forma independiente él a la correspondencia antes que ésta se marque, antes que ésta se mande. Entonces se generaron algunas suspicacias con respecto a la seguridad de la correspondencia enviada por los buzones. ¿Cuál fue la solución del correo? Y fue plantear estos buzones que tenían un sistema bastante innovador, fueron los primeros sistemas que se utilizaron con estas características, a partir de un invento argentino, de hecho, que fue después utilizado en prácticamente todo el mundo. Ya había otros sistemas de seguridad anteriores, aclaro, no fue el primero en el mundo, había sistemas de muy buena seguridad tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Lo que tiene bueno que el sistema que utilizaron, este sistema fue creado acá en Argentina. Si vemos acá, el buzón se abría, una vez abierto se veía la bolsa con toda la correspondencia. Esta bolsa tenía una característica que quedaba acá sellada, cerrada completamente acá. No se podía, esta bolsa se quedaba cerrada acá, pero el cartero, para poder sacarla, lo que tenía que hacer era empujar la bolsa hacia adentro, de tal manera que esta, al empujarla hacia adentro, vamos a ver ahora cómo era la bolsa, se empuja, esta parte es la que quedaba de la bolsa, esta parte iba hacia adelante, esta atrás, se empujaba la bolsa hacia adentro, inmediatamente un mecanismo empujaba del otro lado también, y finalmente la bolsa se cerraba. Al cerrarse la bolsa, recién esa bolsa era posible girarla 90 grados y poder, si ustedes ven acá, no se alcanza a ver mucho, hay como una especie de ranurita, recién girando la bolsa se la podía sacar. Entonces, para poder girar la bolsa dentro del buzón debía estar cerrada. De esa manera, el cartero no tenía manera de ver en ningún momento la correspondencia que estaba dentro de la bolsa, y la bolsa se cerraba herméticamente, el cartero llevaba esa bolsa, agregaba una nueva bolsa, y esa bolsa la llevaba cerrada y con total seguridad. Entonces se garantizaba la absoluta seguridad y privacidad de la correspondencia retirada de cada buzón. En 1892, como dije, se instalaron un montón de buzones. Fíjense que desde 50 buzones que había en Buenos Aires y 20 buzones que había en las distintas estafetas de correos, se aumentaron a 344 los buzones en Buenos Aires y se instalaron un montón de buzones en ciudades del interior del país. En Rosario se instalaron 42 buzones, en La Plata 30, en Córdoba 23, en la ciudad de Santa Fe 23, en San Nicolás 20, y así en el resto del país. Si les llama la atención, la diferencia que hay entre Buenos Aires y las demás ciudades es, bueno, por una cuestión de la cantidad de correspondencia que circulaba en todo el país. Buenos Aires siempre tuvo un flujo de correspondencia que equivalía a prácticamente el 60% del flujo de correspondencia del país, y los buzones se ajustaron en realidad de acuerdo a ese mismo flujo de correspondencia. Igual Rosario y Córdoba con poblaciones muy similares, de hecho Córdoba tenía mucho más población que La Plata, pero el flujo de correspondencia de La Plata era mucho mayor que Córdoba porque era la capital de la provincia de Buenos Aires, inaugurada en 1885, donde prácticamente el 100% de la población de La Plata no era oriundo de La Plata, por ende enviaban muchísima correspondencia. La mayoría de la población de Córdoba era oriunda de Córdoba, entonces la correspondencia era menor, y Rosario, al ser un puerto, tenía muchísima inmigración, lo cual aumentaba por ende el flujo de correspondencia. Todo eso se puede visualizar y tiene sentido a partir de la cantidad de buzones que se instalaron. En los libros míos siempre planteo lo que se llama un catálogo de marcas, donde analizo cada marca y le pongo los niveles de rareza. Esto como para que más o menos vean con qué criterio estoy llevando el libro
antes de entrar de lleno a las demás marcas de buzones. Siempre le hago una descripción de la marca, un código, una descripción de la marca, el nivel de rareza que tiene según cada uno de los colores, según asteriscos que van desde un asterisco hasta 5 asteriscos. Un asterisco es común, 5 asteriscos sumamente raro. Y después la rareza en función del uso, si está utilizando, cancelando el sello o si la marca está en el sobre. Va a haber marcas que son más comunes sobre el sello y marcas que son más comunes como acompañamiento. Después la pieza en que se encuentra, si tiene un sello suelto, en un fragmento o una carta, y las distintas variedades posibles, por ejemplo con esta marca que dice 1 de diciembre del 69, o por ejemplo que le falta el año, que tiene diferente el orden de mes, día y año, o que está la fecha invertida, por ejemplo, ¿no? Eso para que veamos más o menos cómo es el análisis que hago de cada una de las marcas en este libro y en todos los demás que he escrito. Vamos a analizar entonces cómo fueron evolucionando las marcas de los buzones y de la oficina de buzonistas. En 1869 se utilizaban los buzones, las marcas de buzones identificatorias, estas circulares que ya hemos visto. Hay distintas variedades, no, digamos, yo mostré las 40 primeras como para dar un pantallazo, pero inclusive dentro de cada una de estas hay variedades, se ve que se iban rompiendo, se iban cambiando las marcas, y cuando las reemplazaban no eran exactamente iguales, a veces eran más chicas, a veces más grandes, a veces variaba el número en su estilo. Entonces hay bastantes variedades. En 1879 se inaugura una oficina nueva, que es la llamada Oficina de Buzonistas. Esta oficina de buzonistas se inaugura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la correspondencia enviada desde los buzones era sumamente grande. Entonces, en la Oficina Central de Buenos Aires se inaugura una oficina de buzonistas que se encargaba de receptar la correspondencia receptada por los carteros. En total eran 12 carteros, 11 carteros que atendían a los buzones y un cartero que era relevante. El cartero relevante, la finalidad que cumplía era de reemplazar a cualquiera de los otros carteros en caso que éste faltara o no pudiera ir a recoger la correspondencia. Mientras los demás estaban recogiendo correspondencia, el relevante se encargaba de la clasificación de la correspondencia dentro de la sucursal. Se identifican estas cartas de la oficina buzonista siempre por una letra B. Cada vez que vean Buenos Aires y una letra B, significa que es la oficina de buzonistas la que lo atendió. Ojo, más adelante vamos a ver, va a ocurrir que van a haber cartas con la letra B y sin embargo no fueron tirados en los buzones, ocurre eso, porque en 1890 fue tan grande la oficina de buzonistas que inclusive también tenía una atención al público en forma inmediata. Entonces a veces la oficina de clasificación no daba abastos y la oficina de buzonistas colaboraba. En 1880 se pone una nueva marca que es el después de hora. Esa marca se utilizaba en un único buzón, que era el buzón que se encontraba en el puerto, que era para digamos que era en esa estafeta, si uno quería mandar una carta después que la oficina central hubiera cerrado, iba a 2 cuadras, o sea, el puerto estaba ahí nomás, a 2 cuadras, a 1 cuadra, 150 metros de la oficina de correo, y podía ponerlo en este buzón, que era el buzón después de hora. Había una oficina especial que a las 11 de la noche, varias horas, o sea, 3 horas después de haber cerrado el correo, iba al buzón, retiraba la correspondencia de ese buzón en particular y las atendía en forma, digamos, inmediata para poder despachar la primera hora del día siguiente o en caso de que algún buque saliera a última hora de ese día. En 1881 se empezó a utilizar esta nueva marca, una marca doble círculo. En 1882 se empezaron a utilizar estas marcas que los llamamos dedalitos, donde se utilizó inicialmente una con el BU, de Oficina Buzonistas.
Esta BU chiquita tenía el problema que se empastaba. Si se fijan después las cartas, ya más adelante voy a mostrar algunas cartas, algunos ejemplos de cada caso. Esta se empastaba muchísimo, porque el BU era muy chiquito y la tinta que usaban para marcar era una tinta que empastaba muchísimo. Entonces fue reemplazada en el año 84 por otra que tenía el BU un poco más grande. En el año 82 también se empezaron a utilizar, ya más cerca de fines del año 82, se utilizaron otros donde simplemente ponían la letra B, por la misma razón de que el BU se empastaba, de usar la letra B sola. Esta que es quizás una de las marcas más comunes que se encuentran de buzones, inclusive de la ciudad de Buenos Aires en esa época. Fue utilizada desde el año 82 hasta prácticamente el año 95. Estas además, hay fácilmente 20 variedades diferentes de estas marcas. Buenos Aires sin guión, Buenos Aires con guión, Buenos Aires más cerrado, Buenos Aires más abierto, la B más chiquita, la B más grandota, inclusive con la B girada, hay una variedad increíble. En 1885 se empiezan a utilizar marcas rectangulares chiquitas para identificar los buzones. Buzón 1, buzón 2, buzón 3, estas que estaban acá. Estas marcas se empezaron a utilizar así, ¿por qué? Por la necesidad de la cantidad de nuevos buzones que se pusieron, de eso es lo que le comenté recién, de los 345 buzones que se pusieron nuevos en Buenos Aires. En 1885 también, como esta marca ya indicaba el buzón, también se hicieron otra marca donde ya decía explícitamente que era la oficina de buzonistas, Buzonistas BA. En 1886 se utilizaron unas marcas rectangulares, Oficina de Buzonistas y Oficina de Buzonistas Buenos Aires. Estas dos marcas se usaron muy poco tiempo, si bien había mucha correspondencia, no son marcas muy raras, pero son mucho más raras que las anteriores. ¿Por qué? Porque se utilizaron durante muy poco tiempo, solamente el año 86 y muy poquito el año 1887. Vamos a las marcas estas rectangulares del año 85. Estas marcas rectangulares se utilizaron para indicar justamente los 352, acá dice hasta 377, ya vamos a ver por qué, hay una razón. Los 352 buzones que existían en la ciudad de Buenos Aires. Para eso se dividió la ciudad en 6 secciones, una atendida por la estafeta central, otra para la sucursal Alberti, otra la sucursal Centro-Norte, la sucursal Centro-Sud, Flores y Belgrano. Estas 4 primeras estaban en la zona de lo que hoy es la zona céntrica de Buenos Aires, y Flores y Belgrano estaban ya en las afueras. Recuerden que más o menos para esta época fue cuando la provincia de Buenos Aires le cede a la ciudad de Buenos Aires los partidos de Flores y Belgrano, que eran pueblos, el pueblo de Belgrano y el pueblo de Flores, que fueron posteriormente, con el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires, crecimiento exponencial muy grande debido a la inmigración, fueron rápidamente tragados esos pueblos por la misma ciudad de Buenos Aires. Hoy son barrios, pero nacieron como pueblos, San José de Flores y Belgrano. Particularmente, para identificar los buzones se los enumeró, la de la estafeta central, la sección sur y la sección norte, eran todos los buzones de 1 a 255 con solamente los números impares. O sea, si uno ve un buzón con un número 4, por ejemplo, pertenecía a la sección norte, que es número par, y atendido por la estafeta central. En el caso de la sucursal de Alberti, eran buzones todos con número impar del 257 al 289, centro norte del 234 al 280, centro sur del 291 al 355, Belgrano del 382 al 306 y Flores del 357 al 377. Se preguntarán qué pasó con el 307 en adelante, desde el 308 en adelante, porque los números impares estaban acá, desde el 308 hasta el 378, que no aparecen acá porque son números pares. Esos buzones fueron empleados en la ciudad de La Plata. Ya vamos a ver más adelante, cuando termine de dar el tema de la ciudad de Buenos Aires, los buzones de la ciudad de La Plata,
que eran buzones del 308 en adelante con números pares. Vemos acá algunos ejemplos de lo que hemos estado viendo. Acá tenemos, ¿ves? Acá tenemos el primero, el buzón número 9, ejemplos de buzones numerales. Este es el número 9, tiene el puntito acá para identificar que es el 9 y no el 6. El buzón 21 es quizá uno de los buzones que más se ve en correspondencia, debido a que este estaba en la calle Corrientes. El buzón 15 también se ve mucho, que es Corrientes y Florida. Este era Corrientes y Buen Orden. Hoy la calle Buen Orden es lo que hoy sería la avenida 9 de Julio. El buzón 28, los buzones de numeraciones altas son muy rara la correspondencia. De hecho, todos estos buzones circulares son muy raros, ¿no? Aclaremos, o sea, pero dentro de la rareza tenemos los números, las numeraciones muy altas son mucho más raros. Si se fijan acá, el buzón está cancelando la estampilla porque es de antes del año 76, es de 1875 la carta. El buzón cancelaba la estampilla. Posteriormente, al año 76, el número de buzón debía ser puesto como marca acompañante, marca de identificación, y no se ponía sobre la estampilla, sino que sobre la estampilla se ponía la marca de la oficina de buzonistas. Fíjense, oficina de buzonistas, ya vamos a hacer después un análisis de todas las marcas de la oficina de buzonistas. Acá tenemos el caso que yo decía, el después de hora. Esta fue mandada, por ejemplo, esta después de hora, ¿por qué? Porque la oficina del puerto fue mandada con intención de que salga con el vapor Equateur de la compañía de mensajería imperiales francesas, de que era un paquebote que salía a la primera hora del día siguiente. Entonces, fue la persona, lo puso en el buzón del puerto para que tenga tiempo de salir en el paquebote al día siguiente. Acá buzón 4, tenemos distintos. Acá tenemos algunos otros casos donde tenemos los buzones rectangulares. Acá tenemos el caso de un buzón rectangular, ¿no es cierto? Y tenemos distintos, y ¿dónde está el buzón? Bueno, está medio poco marcado acá, no sé por qué. Esta carta de revelar la debería haber puesto. Se me escapó porque casi no se ve el buzón. Bueno, analicemos el buzón 15, y vemos la marca esta, buzonista, que ya la vamos a ver más adelante. Esta es quizás también una de las marcas más comunes que existen dentro de esto, sobre todo utilizada muchísimo en los enteros. Vemos acá el buzón número 9, buzón 14, buzón 34, buzón 25, siempre se ponían fuera de la estampilla para que sea fácilmente legible el buzón. Era una forma de poder indicar dentro de la ciudad de Buenos Aires desde dónde había sido enviada, sin tener que indicarlo en forma explícita en la marca. Acá vemos el buzón 49, lo que yo les decía, había distintas variedades, buzón 49 y buzón 49 más grande. Mucho más raros son las marcas de los buzones con numeraciones grandes. ¿Por qué? Porque la forma como se distribuyeron los buzones fue con una forma siguiendo una especie de espiral de Arquímedes. A partir desde la Plaza de Mayo, se fue distribuyendo en forma radial hacia afuera los distintos buzones. Los buzones de numeración más baja son los que están más cerca de la Avenida de Mayo. Los buzones de la numeración más alta son los que están más lejos. Por ende, mientras más lejos me iba, más me quedaba cerca del campo, más me iba fuera de la zona céntrica, y por ende son mucho más raros los buzones, porque es mucho menos la correspondencia que se enviaba. Sobre todo porque la mayoría de la gente que vivía en los afueras de la ciudad, primero no tenía poder adquisitivo para mandar cartas, y principalmente eran gente muy humilde y en su mayoría analfabetos. Entonces, la cantidad de correspondencia, por ende, era muchísimo menor, lo cual hace muy raros los buzones de numeraciones altas. El buzón 100, buzón 133, por ejemplo. ¿Qué pasó? En 1886 continúa evolucionando la oficina de buzonistas, van siendo un poco más estilizadas y más explicativas ya ahora las marcas que se van utilizando. Acá ya ahora ponen oficina de buzonistas, BA, abreviado, y le ponían también la B por una cuestión de costumbre. Yo creo que esto debe haber sido probablemente por una cuestión de
digamos, de reminiscencia de las viejas marcas de que decía Buenos Aires con la B. En 1886 se empiezan a utilizar aparte unas marcas identificatorias de la hora en la cual se había retirado la correspondencia del buzón. Esto es importante, ¿por qué? Porque el cartero hacía al principio, en el año 1886, hacía un recorrido de los buzones cada 2 horas, cada hora impar. A las 8 abrían, iba a las 9, retiraba la correspondencia, volvía a retirarla a las 11 y así en todas las horas impares. En 1887 este sistema se aumentó y se planteó de que el retiro de correspondencia sería todas las horas, perdón, el 88. Entonces, lo que antes se ponía con indicador de la hora de retiro de la correspondencia desde el buzón, pasaron a ser estas otras marcas, donde indicaba ya ahora la hora de retiro de la correspondencia a todas las horas. Desde las 7 a.m. hasta las 11 p.m. se retiraba la correspondencia de todos y de cada uno de los buzones de la ciudad. ¿No es cierto? Obviamente, por la cantidad de correspondencia, hay variedades de todos los tipos. Fíjense con el 9 chiquito, 9 grande, el 3 con forma de, digamos, de cabeza chata, el 3 con cabeza redonda. Esto estaba el 9 AM, 9 PM, obviamente a la mediodía es 12 M nada más, 12 de mediodía. Y a su vez en 1887 también, en la marca de buzonista, esta misma marca, se le agregó un numerito acá abajo. Este numerito que sale acá abajo indicaba quién era el buzonista encargado, quién era el empleado que retiraba la correspondencia de ese buzón. Entonces, si yo tengo una carta que dice buzonistas capital 2, 3 PM, indicaría que fue el buzonista número 2 el que la retiró a las 3 p.m. de la tarde. En los anuarios de correo y en los decretos de nombramiento de personas de todo del correo, de nombramiento de empleados, se puede inclusive hasta saber el nombre y apellido de cada uno de estos empleados que retiraban la correspondencia. Como les decía, había 12 buzonistas, por ende están enumerados del 1 hasta el 12. Para el 87 ya el buzonista relevante ya dejó de trabajar, y se iban turnando, eran 11 los que trabajaban, uno quedaba de relevante, pero ese que era relevante no era un cargo fijo, él no estaba siempre, no era siempre el mismo, se iban turnando. Un día el relevante era el número 1, el otro día el número 2, otro día el número 9, otro día el número 12. En 1890 se plantea una nueva marca, buzonistas, ¿no es cierto? Buenos Aires buzonistas. Acá ya empiezan a aclarar un poco qué es la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque para 1890 ya había buzones en todo el país. Entonces, inclusive había las ciudades más importantes, tales como Rosario o como Córdoba, inclusive se establecieron oficinas de buzonistas. Entonces, se empezó a aclarar ya un poco más en detalle que era buzonistas Buenos Aires, parece ser. Estos se emplearon acá. La verdad que honestamente fue todo una maraña identificar muchas veces esto. Primero, el 10 corresponde al año 90. No sé por qué acá nunca pusieron el año bien. Hay unas pocas excepciones que dice el año bien, dice 90 o dice 99. Pero en general las que dicen 10 es el año 1890. La que dice 22 es 1892. La que dice 11 es 1891. La que dice 19 es 1899. En este caso sí se emplearon, al principio no se indicaba acá el número de buzonista, esto es porque la A normalmente es la parte de, digamos, ¿cómo se llama esto? De casillas de correo, de abonados, o sea, porque la oficina de buzonistas agregó dentro de la misma oficina una casilla de abonados, para las cartas que se tiraban desde el buzón y que eran mandadas en forma directa dentro de la ciudad, o que el abonado decía yo quiero mandar estas cartas, en vez de poner en el buzón, el tipo las mandaba a su oficina de abonados. Se indicaba acá el número de buzonista y está la letra X que era para el relevante, que aparentemente agregaron un relevante. La verdad que desgraciadamente no tengo mayor información porque en 1890 no se escribió ningún anuario de correo,
fue un par de años donde no hubo ni anuarios ni memorias de correos y telégrafos, entonces no tengo forma de saber realmente cuál fue la situación específica esta. En 1890 se ponen buzonistas capital número 1, número 2, y se vuelve a una situación parecida a la del 87. Estos de todos modos se siguieron utilizando muy profusamente, son quizás las marcas de buzones junto con estas más comunes de todas. En 1892 se utiliza esta marca buzonista, que se utilizaba para marcar la correspondencia, la estampilla se marcaba con esto, se indicaba la hora atrás y se indicaba con la marca rectangular de buzones, el rectangular chiquito, el número de buzón, y se colocaba para indicar quién era el buzonista esta marca grande en el dorso de la correspondencia. Estas marcas normalmente siempre están en el dorso de la carta. Muy rara vez, en contadas, pero debo tener fácilmente unas 30.000 cartas enviadas por la oficina de buzonistas que he analizado, y fácilmente de estas, con esta marca puesta al frente, debo tener 4 o 5 en total, como para hacer una idea de lo raro que era que se le pusiera al frente. Estas siempre iban al dorso, donde acá va el buzonista número 1, esto es del año 92, buzonista número 2. A veces se utiliza, perdón, número 11. ¿No es cierto? Ese mismo año se empezaron a utilizar, ya para identificar cuáles eran las distintas cosas, el buzón central. Esto para cuando era la estafeta central. Recuerde que la estafeta central era la que mayor cantidad de buzones manejaba. Entonces se utilizaron estas buzón central capital. Volvemos de nuevo. Acá ocurría que teníamos la A, la C y el asterisco. La A indicaba que era abonados. ¿Por qué? Porque se hizo una oficina específica de buzón central. La C era clasificación, porque era tanta la correspondencia que tuvieron que meter dentro de esa misma oficina de buzón central, agregar una oficina de clasificación. El asterisco aparentemente debería ser el relevante, se ve muy poco. Con el asterisco se ve bastante menos, lo que más se ven son con la A y con la C. En 1893 se utilizan estas buzón central. Estas tienen una característica curiosa, que es el único caso que yo conozco de marcas descentradas. Si se fijan, dice buzón central y dejan acá como un espacio en blanco inútil. Y en todas pasa eso. Siempre queda este espacio en blanco inútil como descentrado, como que estarían mal diseñadas. Es curioso, pero ocurre con todas. Son marcas muy, muy usadas. Marcas que hay inclusive un montón de variedades y variantes, lo cual, digamos, indica que se reponían, pero se reponían puestas igual también, digamos, como con ese mismo, digamos, desfasaje entre el texto y el espacio disponible. La verdad que nunca me expliqué el por qué, porque inclusive quedan hasta feas. En 1893 se vuelve a utilizar muy común este Buenos Aires con la B. Esto sobre todo se utilizaba para marcar la estampilla, porque en el dorso se indicaba el buzonista con esta que estaba acá. Entonces no era necesario aclarar demasiado más en la estampilla. A su vez, como era una oficina que la oficina misma de buzón central recibía correspondencia como una estafeta común, estas muchas veces se utilizaban para la correspondencia. Si no tiene marcas de buzones, es una correspondencia recibida por la oficina de buzonistas, pero que no fue enviada desde un buzón. En 1896 se empiezan a utilizar estas otras marcas inmensas por su tamaño, pero lo que tiene bueno es que permiten leer muy fácilmente el año, ¿no es cierto? Pero que, digamos, son marcas muy grandes y también muy comunes en general, y se utilizaron bastante. Se utilizaron hasta el año 99. En 1897 se empieza a utilizar Buenos Aires con una B entre paréntesis para indicar que era la oficina de buzón central. Acá también se utilizaba la B cuando era de buzón, la A cuando es de abonados y la C cuando es clasificación. La B indica que es la oficina de buzón central. En 1898 se utilizan estas otras, sería esta, y esta es una cuestión curiosa, que este es buzón, y la N significa que es de la estafeta centro-norte. Se empieza a identificar
Se recuerdan que yo les decía que se identifica que teníamos distintas estafetas que estaban, digamos, dependientes de los buzones. Entonces, bueno, como tanto el centro norte como el centro sur estaban bien céntricas, el centro norte, la sucursal centro norte, estaba ubicada donde hoy está la Bolsa de Comercio. Entonces se utilizaban esta y se aclaraba acá que era el centro norte. En 1900 se empezaron a utilizar esta Buenos Aires B. Esta es una marca que se utilizó prácticamente hasta 1925, 1930, casi se utilizó muchísimo esta marca. Es una de las marcas que yo creo que tiene mayor permanencia de uso dentro de las marcas postales de la ciudad de Buenos Aires, y es el estilo de marca, esta fue las más utilizadas en todo el país. En 1900 empezaron a utilizar estas otras también, que esta era buzonista, estafeta central, para identificar, esta se usó muy poco. En 1920 y hasta 1930 se utilizaron después otra que era Buenos Aires y decía buzones C-3 y C-2. Estas son marcas que, a pesar de ser marcas relativamente modernas, son marcas muy raras. ¿Por qué? Porque se dejó de indicar en general en 1920 de qué buzón se salía, no se indicaban ya los buzones. Para la época de 1915, inclusive en Buenos Aires ya había más de 1000 buzones. Tengo algunas cartas con buzón 900 y pico, ¿no es cierto? Era muchísimo el uso de buzones, pero ya se dejó de indicar el origen del buzón. ¿Por qué? Por la tremenda cantidad de buzones que había. Era más engorroso indicar el buzón de donde se retiraba que directamente indicarle Buenos Aires. Esta es muy rara, honestamente, se ve muy poco a pesar de ser una marca moderna. Se utilizó desde 1920 hasta 1940 aproximadamente. Las únicas que conozco son C3 y C2. Vamos a ver acá algunos casos de aplicación. Ves acá buzonistas Capital, número 4, o sea, es el buzonista número 4, que retiró desde el buzón 64. Acá tenemos buzonistas, simplemente la oficina de buzonistas, retirada del buzón 100. Vemos acá buzonistas Capital, número 4, buzón 15. Acá vemos de nuevo el buzón 25. Esto es una situación bastante rara. Esto estaba de hecho contra la norma, que la marca del buzón 25 marque a la estampilla o marque a la viñeta, en este caso, que es una carta postal. Es muy raro esto, en general siempre se tenía que poner fuera de la viñeta o fuera de la estampilla. Y acá vemos buzonista Capital, número 12. Acá tenemos el buzón 73, esto lo puse más que nada para los uruguayos, como un regalito de cosas. Miren la cantidad de vueltas que ha dado esto. La carta fue impuesta en el buzón número 73, el buzonista número 9, dice buzonista Capital 9, es el que retiró la correspondencia. Acá lo ponemos de nuevo, acá está de nuevo el buzonista Capital 9. ¿Y a qué hora? Acá se ve a las 7 p.m. de la tarde, lo retiró. Eso pasó por la oficina de expedición número 4 y acá iba esto dirigido a Uruguay. Pero ¿cuál es el tema? Cuando pusieron Uruguay, interpretaron mal y lo mandaron a Concepción del Uruguay, en Argentina. Allá le dijeron, no, pará, está en otro lado, este es Conchillas, Uruguay. Entonces volvieron a aclarar Uruguay. Entonces ahí fue después, dio vueltas por varios lados, llegó a Conchillas, no encontró al destinatario y siguió dando vueltas por todos lados. Tiene marca de pasos en Montevideo, marcas por Carmelo, por todos los lugares, por Palmira, por todos lados donde se ocurre. La verdad que para un historiador postal que quiera analizar rutas, esta es una carta bellísima. Acá vemos buzón 25, de nuevo esta es la que yo decía, las marcas de central. Ven Buenos Aires, buzón central y el espacio acá inútil, perdido. Y acá la hora 6 p.m. Acá vemos buzón 86, buzonista Capital, y acá vemos lo que yo les decía, de que acá en el dorso indicaba el buzonista número 5 que él la había retirado.
Acá tenemos otra, el Buenos Aires descentrado, retirado la 1 p.m. En este caso, bueno, faltaba franqueo, le agregaron un nuevo, le agregó un poco más, un franqueo adicional. Y acá vemos, o sea, esto es la oficina de cargo, que le cobran un cargo de 2 centavos, que con esto pagan el cargo faltante, enviada por el buzón número 22, con el buzón central descentrado. Acá vemos la otra, que yo decía, esta que es inmensa, que tapa completamente la estampilla. Eso para quienes quieren hacer filatelia tradicional son un incordio, son horribles porque le arruinan la carta prácticamente. Vemos acá el que era Buenos Aires con el B entre paréntesis, que es el Buenos Aires Oficina de Buzonistas. Acá es la clásica, el Buenos Aires con la B. Y finalmente acá tenemos un caso, bueno, este que dice buzón C3 Buenos Aires, que esta la ponían al dorso normalmente. En general, todas las que he visto siempre está al dorso. Esto. Ahora hemos visto los buzones de Buenos Aires. Analicemos ahora los buzones que teníamos en el interior del país. Particularmente en la época que estoy dando la charla, específicamente, identifiqué solamente, o sea, había buzones en todos lados y había marcas identificatorias, evidentemente, debe haberlas habido, porque la legislación postal indicaba que tenían que identificarse. Desgraciadamente son sumamente raras las cartas enviadas de buzones del interior y son muy pocas las que he podido encontrar. Entonces tendríamos de Rosario, tenemos buzón A, buzón G, buzón C, este se utilizó hasta el buzón J, en Rosario, por lo menos los que yo he encontrado, se enumeraban por letras. Evidentemente no es el número de buzón, sino debe ser el buzonista, la letra, porque de hecho Rosario, para la época de esta, tenía 43 buzones. Córdoba tenía 23 buzones y eso sí, se identificaban por el número. Número 2, número 5, número 4, número 10, número 13. La diferencia, se van a ver que en los buzones que son de Córdoba, siempre aparece la palabra número. A diferencia de los buzones de Buenos Aires que no dice el número. Lo que le decía La Plata, los buzones de La Plata son aquellos que van desde el 308 hasta el 358 con números pares. Entonces, buzón 308, buzón 310, buzón 324 son de La Plata. Son sumamente raros. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población de La Plata era personal administrativo del gobierno de la provincia de La Plata. Y en las oficinas de gobierno había oficinas de correos. Entonces la mayoría simplemente durante su trabajo iban en algún momento recreo, se iban a la oficina de correos que quedaba dentro del mismo edificio y mandaban la carta. Entonces la mayoría no mandaba cartas por buzones. Entonces los buzones de La Plata son sumamente raros. Y de Mendoza, tenemos el buzón 17 y buzón 29, son los únicos dos buzones que logré llegar a encontrar en Mendoza. En Córdoba conseguí algunos más, Rosario algunos más, ¿no es cierto? Vamos a ver acá algunos ejemplos. Esto vemos buzón A, de Rosario, buzón G, de Rosario. La persona que tiene la mayor colección de buzones de Rosario sería Gustavo de la Torre, un rosarino, de que fue el primero que me mostró estos buzones, que me llamó la atención, y la verdad que tiene bastantes, tiene varias letras. Y bueno, esta es la colección mía, que es el buzón J, que es el número, la letra más grande que he llegado a encontrar dentro de los buzones de Rosario. A veces se ponían, normalmente se ponían al frente, particularmente esta la pusieron al dorso. Acá tenemos algunos de la ciudad de Córdoba, buzón número 2, este fue enviado desde Córdoba hasta Buenos Aires, otra carta enviada de Córdoba a Alemania, enviada dentro, impuesta en el buzón número 5, por ejemplo. Acá vemos un caso de la ciudad de Mendoza, enviada por el buzón 29, que iba de Mendoza a Mendoza, en realidad, o sea, fue dirigida dentro de la misma ciudad de Mendoza, lo que pasa que va desde el centro de Mendoza, de la oficina central de Mendoza, hasta la estación Palmira, que es una estación ya en las afueras de Mendoza, perteneciente al ferrocarril trasandino. Entonces, bueno, esa fue puesta en el buzón número 29. Y acá viene, bueno, con esto termino un poco la parte específica de buzones y voy a pedir primero un pedido de solidaridad a todas las personas y toda la concurrencia que está acá. Y es escriban.
lo más valioso, el capital más valioso que yo creo que tenemos todos los que estamos presentes en estas charlas de mi oficina, no es la colección que tenemos. El capital más valioso que tenemos es lo que tenemos, lo que conocemos, nuestros conocimientos. Entonces, ¿de qué vale tener una fabulosa colección si no escribimos y no dejamos eso para las futuras generaciones, para que conozcan nuestros conocimientos? La gente que tiene acá, lo más valioso que tiene es su gran conocimiento. Escribámoslo, no nos quedemos con solamente la colección. Y ahora viene, bueno, el chivo clásico, como soy escritor, les muestro un poco los 10 libros que ya llevo escrito. Primero, los primeros libros que escribí son del Ferrocarril Oeste, después continué con la enciclopedia de historia postal, los buzones, que es de lo que trata la charla, Ferroveres y Postales, que es un libro, un tipo fotolibro, es semi-histórico y semi-filatélico, porque trata sobre las distintas estaciones de ferrocarril de la provincia de Córdoba y la correspondencia postal que se emitió desde cada una de las estaciones. Después, legislación postal de 1810 hasta 1816, que es el periodo que hubo desde la Revolución de Mayo, que fue el Día de la Patria, el día que decidimos hacer un gobierno propio, hasta el año en que declaramos nuestra independencia en Argentina. Después hice otro, marcas postales, otro demografía y cartografía postal, trata todos los distintos análisis demográficos para determinar, digamos, a partir de los censos, cuál es la rareza que se puede llegar a tener de cada localidad, y para conocer las localidades año a año, y la cartografía de uso postal. Y los últimos que he hecho, que son de este año, estafetas postales ambulantes, el primer tomo, que trato del Ferrocarril Oeste. Hasta ahora, digamos, la bibliografía, como ya muy bien lo había comentado en su momento Héctor Dilala, Héctor tiene una fabulosa colección de estafetas ambulantes, yo creo que es la mejor colección que se ha llegado a hacer hasta ahora en la historia sobre estafetas ambulantes argentinas. Particularmente lo que tiene Héctor, si se fijan en la colección de Héctor, la mayoría de las piezas dice no está en catálogo, no está en catálogo. ¿Por qué? Porque los catálogos fueron hechos con lo que los comerciantes en el momento que hicieron el catálogo conocían. Hay muchísimas marcas que no están en catálogo, como para referencia, el Ferrocarril Oeste, los catálogos salen, creo que son 42 marcas nomás, y en este primer volumen que hice, que solamente el Ferrocarril Oeste, tengo cerca de 800. En total, la cantidad de marcas de estafetas ambulantes argentinas que debe haber son aproximadamente cerca de 4.000. O sea que calculo que van a ser unos 5 tomos más o menos que voy a terminar sacando para cuando termine la obra. Y esto es otro que, bueno, que no tiene nada de filatélico, pero es que uno que saqué hace muy poquito, que es una antología ferroviaria con otros escritores ferroviarios. Porque, bueno, yo me dedico mucho a la historia ferroviaria argentina también. Yo les decía que además de filatelista, soy historiador. Y bueno, los invito a las siguientes charlas que van a continuar, después que voy a dar, más adelante voy a dar 2 más charlas, una que es sobre los ferrocarriles argentinos, y otra sobre las mensajerías en Argentina. Y bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos, y sobre todo a la gente de mi oficina, que este espacio permite que nos vinculemos y que tengamos una difusión de los amplísimos conocimientos que tiene toda la gente que está presente en estas charlas. Desde ya, muchísimas gracias. Muy bien, Martín. Muy bien, gracias. Bien, Martín. Muy bien, Martín. Excelente, Martín. Excelente. Bueno. Muy bien, Martín. Felicitaciones. Muy bien, Martín. Gracias. ¿Algunas Bueno, no preguntas sé por si ahí? tienen alguna duda, alguna consulta. Bueno, Martín, el cartero traía su cancelador. el cartero en realidad no llevaba su cancelador. Recuerden cómo eran los buzones. El buzón era una saca que se cerraba herméticamente. El cartero no la podía abrir. Cuando llegaba a la oficina de buzonistas, el jefe de la oficina tenía la llave, una llave especial, abría la saca y el cartero clasificaba su correspondencia. Cada cartero clasificaba su correspondencia. Entonces, mientras la clasificaba, le ponía su propia marca.
Martín, Hola, Jorge, sí. ¿cómo te va? Te felicito, muy clarita la charla, muy sintética, realmente muy linda. Una pregunta, la correspondencia de última hora, esa que estaba en el buzón del puerto, en un momento pagaba doble franqueo. ¿Eso existió siempre? En la época de los buzones no. Eso el principio era porque era un buzón especial. Era la correspondencia del puerto, en la que estaba el buzón de la Capitanía del Puerto ese. Y ese pagaba una diferencia adicional, ¿por qué? Porque se retiraba a última hora y se llevaba hasta la oficina. Pero honestamente creo que en ese sentido Miguel Ravignani maneja mejor el tema del franqueo. No hice un análisis honestamente de las tarifas correspondientes, creo que Andy o Miguel son los más adecuados a comentarte, responderte eso. Martín, básicamente había dos marcas, última hora y después de hora. Como bien dijiste vos, la después de hora es esa que estaba en el puerto, y última hora era la que se cobraba, el doble del porteo. Tenés razón, la última hora era en la oficina. Claro. Porque esa impuesta en la misma oficina, después que ya no recibían la correspondencia normal, dejaban una horita para recibirla de última hora, y esa le tomaba a un empleado que tenía que salir corriendo a llevarla. Entonces le cobraban el doble. Muchísimas gracias, Andrés. No, por favor. Una pregunta, yo más o menos igual que Marco tenía esa curiosidad, si era el cartero quien identificaba todo esto, pero puede haberse dado el caso también de que se equivocó de número de buzón, ¿no? Entonces, porque me imagino que todos los canceladores estarían a mano de los carteros para que hagan su, digamos, su aplicación en los sobres. En forma hipotética, si se equivocó, entonces yo soy el cartero, este es el, qué sé yo, buzón número 100, agarro de casualidad el que dice 110 y empiezo a aplicar y me doy cuenta. ¿Se conocen sobres que anulen, digamos, un buzón y le pongan otro al costado? ¿Habría una marca de anulación para corregir eso? No, y por una razón muy simple, no se podía equivocar. ¿Por qué? Volvemos de nuevo a la forma como era la saca del buzón. El cartero iba al buzón, retiraba la saca, la bolsa del buzón, y esa bolsa recién la podía abrir en la oficina de buzonistas. Claro. Abría la bolsa del buzón número tanto y tenía que firmar un acta que se abría, y ahí el tipo podía emplear solamente la marca correspondiente a esa bolsa. ¿La bolsa decía el número de buzón? Claro, la bolsa era específica para ese buzón. Aparte se elaboraba un acta que el cartero había retirado la correspondencia de ese buzón. Claro. Aún así, bajo, digamos, toda esa verificación, esa secuencia de verificación, digamos, el ser humano puede equivocarse, ¿no? Entonces... Obvio, pero no conozco se casos conoce en que haya sido reemplazado. Yeah, pero no se conocen ese tipo de marcas, digamos, de anulación y cambió. No, yo por lo menos no las he visto nunca. Okay. Y tengo una base de datos de aproximadamente casi 700.000 piezas de Argentina. Ojo, no soy dueño, tengo una base de datos. Claro, lógico. Pero he revisado muchísima, digamos, esta investigación la hice revisando muchísima correspondencia y no he encontrado honestamente ningún caso de ese tipo. Okay. No sé si alguno de los presentes habrá visto algo de eso, pero yo por lo menos no. Claro, hay algunos buzones que al no encontrar ninguna marca en el catálogo, en el libro, van a ver que está en blanco en la reproducción, porque bueno, obviamente no puedo reproducir lo que no tengo. Claro. Hoy ya tendría que hacer una segunda edición porque iba aproximadamente cerca de casi 70 marcas de buzones que ya las pude conseguir y que tendría que agregarlas nuevamente. De la misma manera que he encontrado buzones de algunas otras localidades. Por ejemplo, consigo un buzón de Zárate, un buzón de Concordia, cosas que son rarísimos, ¿no? Claro. De Mar del Plata también había buzones. Gracias. No, por favor, gracias a vos por la pregunta. ¿Alguien más por ahí? Tengo una pregunta
En muchas, cuando menos aquí en México se dio que muchas empresas o muchos edificios de oficinas tenían sus buzones privados, sus buzones particulares, en donde el cartero llegaba y recogía toda la correspondencia del edificio. Eso se manejaba a través de valijas abiertas, o se dejaban valijas que para cerrarse de la misma manera. Eso se empezó a utilizar en Argentina después del año 1930. Por eso que yo aclaro en la charla, es hasta 1930. Okay. En 1930, que se empezaron a utilizar mucho el concepto de agencias postales, que eran comercios y gente que recibía correspondencia o que tenía pequeños buzones. En esos casos ya no se indicaba ningún tipo de marca de buzones, porque era mucho, no había una marca específica, no hay forma de identificarlo. Lo que sí se puede identificar es de qué agencia es, porque tiene una marca la agencia, pero no si fue puesta en el buzón o no. Ahí el agenciero tenía control sobre su propio buzón. Bien, entiendo. Muchas Heinz. gracias. Adelante, Heinz. Martín, muy interesante la presentación. Me llama la atención que en el lugar de origen, el buzonista tenía que colocarle su número. Ese es un matasello o una marca. Pero simultáneamente tenía que llevar un segundo matasello sobre el sello con el fechador, ¿no es cierto? Y eventualmente llevaba un tercer matasello o marca con la hora. Entonces Sí. significa una duplicación o triplicación del trabajo de marcar una sola carta. ¿Eso no aumentaba mucho el trabajo de la gente? Según lo que tengo entendido, primero, el buzonista retiraba una vez por hora cada buzón. Hacía el recorrido, cada buzonista tenía, por ejemplo, 5 buzones. Retiraba las 5 sacas. Abría la primera. Como esa saca había sido en esa hora, tenía la marca de la hora y tenía la marca de personal de él con el buzonista, con su número, y la marca del buzón. Y a todas les ponía esas 3 marcas. La siguiente hora cambiaba solamente la marca de la hora, y cada vez que cambiaba de saca, o sea, esa saca está lista, va a despacho, va a la oficina de clasificación para que lo manden, y abría la nueva saca del siguiente buzón, simplemente cambiaba la marca del buzón solamente. Pero sí, en cierto sentido era triple trabajo de poner marcas. La verdad que debe haber sido un trabajo bastante engorroso, totalmente de acuerdo. Pero Gracias, Martín. en su momento Argentina era uno de los países más eficientes del mundo con su correo, debido a el tremendo detalle que ponía en toda la clasificación de la correspondencia. Fíjate el punto de identificar hasta la hora que fue retirado del buzón y de qué buzón fue, y hasta quién la retiró. Muchas gracias. Miguel. Una pregunta, Martín, ¿se usó mucho eso de la hora? Porque yo la verdad que no tengo muchas cartas vistas con la hora, si bien yo no he hecho un estudio como vos, ¿no? Pero más o menos, vos viste muchísimas cartas con la hora Sí, indicada. de la hora sí. La que se ve poco es el matasello de la hora en rectangular. El de la hora en rectangular es muy raro. Eso se usó muy poco. El circular con la hora se ve muchísimo. Lo que pasa es que uno la mayoría está acostumbrado a mirar el frente del sobre, y generalmente siempre están al dorso. Claro. Bien, me voy a fijar Entonces, más. es una costumbre que todos miran adelante, nadie mira atrás. Nunca había observado ese detalle, así que voy a empezar a mirar esas cosas. Una de las cosas que yo siempre les solicito a todos los filatelistas, que me manden todo lo que tengan, que me escaneen su colección y me manden todo lo que tengan, porque me ayuda a poder hacer los catálogos y todos los análisis de marcas. Y siempre tengo que estar peleando, porque les tengo que estar rogando que me escaneen también el dorso. Claro. Porque el dorso me dice muchísimo. Es más, si el dorso no tiene ninguna marca, también me informa, porque me dice cuándo se dejó de usar esa marca. O sea, que el dorso en blanco también me da información a nivel del uso de las distintas marcas. Claro. Martín, un pequeño comentario, Martín. Vos sabés que tenés razón totalmente con respecto a lo de los horarios, y me llamó la atención, y lo comenté en su momento cuando di la charla de descifradores,
que en los antecedentes de descifradores, que era revisación carteros, etcétera, etcétera, la correspondencia que llevaba en los rectangulares de horario, en general era correspondencia que había tenido problemas para encontrar al destinatario. Fíjate que mayormente están en el dorso y a veces tiene dos de ellas. Tiene de una hora y de otra hora, porque digamos, tiene que ver con la clasificación en ese momento. Ah, mira, qué dato, la verdad que honestamente se me mataste. No, Yo pensé que era es, la misma utilidad que el otro, que el circular. El Ojo, circular el sí sé que es el buzonista. El circular rectangular se ve muy, muy poco, y la explicación tuya podría explicar el por qué se ve tan poco. si te fijas, mirá las que tenés las copias, vas a ver que en general, o casi todas, tienen dificultad de entrega. Muchísimas gracias, la verdad que es un dato que no me había percatado. La verdad que si es así, bueno, ahí tengo una corrección que hacer entonces al libro, No indudablemente. es simplemente abramos el espectro de las posibilidades. No, pero por eso te agradezco desde ya, o sea, por eso te digo, si realmente es de acuerdo a lo que vos me decís, indudablemente voy a tener que corregir el libro. O sea, soy humano y me puedo haber equivocado de eso perfectamente. Estudiando miles de marcas, ¿cómo no se va a poder equivocar en una? Sí. Otra curiosidad más o menos dentro de esas líneas. Obviamente, Martín, tú has visto cientos de miles de cartas y debe haber digamos, un punto común y un punto de excepción. Una cosa que noté de todas las cartas que mostraste es que de todas ellas solamente una está tasada. Ahora, siendo buzones, obviamente el usuario, y yo entiendo que Argentina tuvo unas tarifas bastante estables durante todo este periodo, pero puede ser también que una carta se haya pasado, digamos, el mínimo y era carta doble. De todas esas cartas que tú has visto, y la franquearon como carta simple, de todas esas cartas que tú has visto, ¿qué tanto se ven cartas tasadas? Porque de repente eran cartas Sí, dobles, se ve bastante. Sí, no, sino que yo puse un solo ejemplo, nada más en Ok. tasada, pero se ve bastante. Se da muchísimo eso, y bueno, el que ha hecho más análisis de ese sentido es Miguel Ravignani, pero de la parte tasa específicamente, por el tema de tarifas. Pero se ven, no sé, Miguel, vos podés responder mejor que yo esa pregunta. Tendría que revisar el material, pero sí hay muchas tasas. Y una de las cosas, bueno, curiosa que me pareció, sobre todo en la primera década de 1900, para mí muchas tasas están generadas por el correo, por el tipo de material que hacía. Por ejemplo, hacía tarjetas postales, que le ponía tarjeta postal y no cumplía con las con las condiciones que ponía la UPU. Entonces la gente se confundía, mandaba esas tarjetas postales al exterior y se las tasaban, porque no tenía las dimensiones, porque qué sé yo, porque eran... Había mucho de eso, por eso hay muchas tasadas de la época de Libertad Sentada, ¿no? O sea, es muy cómico que vos mandes una tarjeta postal que dice tarjeta postal y te la tasen porque no es una tarjeta postal para la UTI. A eso me refiero. Interesante. Era cuestión de educación que tenía que hacer pues el correo para el público, ¿no? De informar exactamente cuál era el uso apropiado y adecuado de esto. Sí, sí. Bueno, ahí pasa muchísimo de que en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de la divulgación que se hacía sobre todo en diarios de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. Por eso hay muchos servicios postales que se usaron muy profusamente en Buenos Aires y se usaron muy poco en el interior, justamente por la falta de divulgación. Un ejemplo muy claro de eso es, por ejemplo, el caso del correo urbano. El correo urbano circulaba con la mitad de franqueo, pero para que pueda circular con ese beneficio, era correo que circulaba dentro de la misma ciudad, sin salir de la ciudad. Claro. Uno tenía que poner, en vez de poner el nombre de la ciudad, tenía que poner ciudad. Si yo iba, por ejemplo, para utilizarlo dentro de la ciudad de Buenos Aires, tenía que poner de a tal dirección ciudad, para que no salga de la ciudad. Y en Córdoba, digamos, se usaba también, ahí tengo algunas cartas que dice ciudad, y usaron la tarifa de correo urbano. Y otras que no decía ciudad y estaban dentro de la ciudad, le cobraron la tarifa completa, porque no cumplía la reglamentación. Claro. E inclusive ciudades chicas pasó, como el caso, tengo una carta de Concordia también así.
Interesante. Es un problema de que la principal difusión se hacía pensando en Buenos Aires. O sea, Argentina es un país que ha sido siempre muy centralizado y todas las políticas siempre se hacen pensando únicamente en Buenos Aires. Es muy poco lo que se hace pensando en el interior. Entonces la difusión se hace masiva en Buenos Aires y muy poco en el resto. Entonces, bueno, a veces es muy común que en el resto del país pasara eso. Bueno, parecido pasa en casi todos los países latinoamericanos, ¿no? Como digamos México, Perú también pasa lo mismo. Sí, pues a veces las noticias llegan muy tarde al interior del país. Por ahí escuché a alguien, creo que tenía una pregunta. Alguien habló recién, no sé quién. Rubén Rubio. Yo tengo que apretar un micrófono. Tengo que apretar aquí un micrófono. No se escucha, Rubén. ¿Ahí se escucha, Martín? Se escucha muy bajito. Bueno. No, Rubén, habla más cerca del micrófono, no se te escucha nada si estás preguntando algo. bien, bien. ¿Ahí no se me escucha? Ahora Mejor. sí. Bien. La pregunta sería, el correo siempre fue estatal. Las personas, la gente, tenían las estampillas en sus propios domicilios, que las compraba, ¿y a quién se las compraba para colocarlas en los sobres con la tarjeta postal? En esta época, recordemos que se utilizaba el peso moneda nacional, era muy fuerte, la moneda argentina era muy fuerte y no había inflación. Entonces uno iba a la estafeta de correos, compraba las estampillas para las cartas que iba a enviar durante meses o capaz que años, e iba mandando las cartas con eso, o sea, para no tener que irte al centro a comprar o a la estafeta a comprar, ibas una vez, comprabas una plancha entera e ibas mandando las cartas con las estampillas que tenías. En general se usaba muchísimo eso. Una segunda pregunta. ¿Se me escucha, Martín? Sí, sí. Respecto al buzón, físicamente, al aparato como tal, ¿eran de metal? ¿Hasta qué año subsistieron en la República Argentina? Porque es como que con el tiempo fueron levantados y no se los encuentra ya en las ciudades, salvo algunos que son turísticos. Los buzones esos redondos de hierro forjado, digamos, se levantaron. Yo recuerdo que de chico los he visto inclusive en Córdoba y en Buenos Aires todavía quedan algunos. En Córdoba quedan 2 o 3, en algunas ciudades se los mantiene y en la mayoría se lo está tratando de hacer una recuperación patrimonial y que se lo declare patrimonio histórico. Ojalá que lo hagan en todos. Después de esos buzones redondos se utilizaron los buzones cuadrados, de una forma un poco más cuadrada, que se utilizaban pegados en la pared, que era para las estafetas un poco más chicas. Si se acuerdan, en todas las estaciones de ferrocarril había esos buzones que eran tipo chiquitos de color amarillo, que eran adosados a la pared. Y posteriormente se usaron unos buzones más grandes, en el año 1960, que eran unos buzones con 4 patas que se ponían en la vereda, sobre todo en las agencias, que a la mañana sacaban el buzón y lo volvían a entrar a la noche o para evitar cualquier tipo de robo, que no estaban agarrados al piso y que parecían una especie de lavarropas prácticamente. Y eso yo recuerdo cuando yo era chico se usaba mucho. Yo me acuerdo tenía una agencia, una mercería que estaba a una cuadra de casa y me acuerdo que se usaba muchísimo el buzón, que eran también unos buzones grandes, amarillos. Y eso se usaron, yo creo que prácticamente hasta el año 80. No sé exactamente, calculo que se tiene que haber sido usado hasta que en el año 90 se privatizó el correo y la empresa esta privada que tomó el correo directamente decidió no usar más buzones. No, honestamente no sé exactamente la fecha en la cual se terminaron de desafectar. No sé si alguno de los presentes lo tiene un poco más claro, alguno de los que hace moderno. No, sí, los buzones se usaron hasta hace relativamente, bueno, 30 años atrás. Y ocurrieron cosas un poco cómicas, porque el buzón estaba, pero nadie iba a buscar las cartas, y a veces la gente ponía en el buzón la carta esperando que fuera el correo a retirar. Pero
Yo recuerdo, no sé, el año 90, 92. O sea, el buzón estaba, pero no tenía el servicio de Eh, mantenimiento para recoger las cartas. en una época, en la última época, cuando decidieron dejar de utilizar el buzón, no sacaron el buzón. Entonces siempre la gente no tiene por qué enterarse, ¿no es cierto? Los clásicos problemas de las privatizaciones a los manotazos. No, pero eso fue antes de la privatización. Yo no, digamos, 10 años antes de la privatización ya los buzones funcionaban poco. Una cosa, Martín, que esa carta tan linda que mostraste que va al Uruguay, ahí comentaste que alguien en el correo se equivocó y en vez de enviarlo al Uruguay lo mandó a Concepción. Lo que ocurre es que en el siglo XIX, bueno, nosotros sabemos que el Uruguay separa Argentina de Uruguay. La banda occidental es Argentina y la banda oriental es Uruguay. Entonces, en el siglo XIX, uruguayos eran los que vivían en Concepción del Uruguay, la ciudad al sur de la provincia de Entre Ríos. Y los de Uruguay eran orientales. Entonces, y nosotros vemos que el país se llama República Oriental del Uruguay. Pero en esa época los uruguayos eran orientales y uruguayos eran los de la ciudad de Concepción del Uruguay. Y esa ciudad Concepción del Uruguay... No, adelante. ¿Cómo? Adelante. ¿Sí? Yo creo que Villalonga estaba bien levantado la mano, lo había visto hace un ratito, no sé si querías hablar algo. ¿Puedo? Sí. No, quería comentar sobre lo que dijo Miguel. Primero, felicitarte, agradecerte todos los enteros que pusiste como ejemplos, muy lindos. Y que referente a las ideales, tarjetas, sí, no sé por qué los enteros tienen tantas marcas. Parece que tuvieran más marcas que las cartas. Pero no, es anecdótico, no puedo explicarlo. Sobre las tarjetas al exterior que están tasadas, Miguel, una de las explicaciones posibles sería que hay, en la época de Libertad Sentada, se emitieron muchas tarjetas que eran para circulación exclusiva en Argentina. Sí. Eran tarjetas conmemorativas, que eran para circulación interna, eran más grandes, es cierto, y posiblemente la gente que no sabía las enviaba al exterior y eran tasadas sistemáticamente. Una de las explicaciones posibles para las tarjetas que tenían un tamaño excesivo, que no eran para el exterior. Sí, otro problema había con las, ¿cómo se llaman estas tarjetas cartas? Que internamente en una época cobraban lo mismo que una tarjeta postal y la gente extendía eso a la correspondencia internacional y ahí se la tasaban. Porque afuera una tarjeta postal tenía que estar abierta. Eso recién en 1900, 1901 creo que lo cambió el correo, pero en 1890 y pico una tarjeta carta te la cobraban igual que una tarjeta postal. No sé muy bien por qué, con qué criterio. Bueno, en la mayoría de los países la tarjeta carta se cobraba como carta, por eso por ahí la deberían tasar. Si acá lo cobran como tarjeta, lo normal era que en la mayoría de los países se cobraba siempre con tarifa de carta. Entonces tal vez por eso la tasaban. Claro, la gente se confundía con eso. Yo creo que mucho era por eso. Tengo una pregunta de concepto. Mucho más enteros tasados que sobres. Sobres hay muy pocos tasados, o sea, menos. En general, ahora se está levantando la mano. Sí, hola. El correo también. Perdón. Primero, felicitaciones y después tenía una pregunta. Tengo un par de sobres que tienen un montón de sellos de cartero y hay una que dice Oficina de Listado. Un matasello que dice Oficina de Listado. Quisiera saber si esa Oficina de Listado pertenece también al sistema de buzonistas. No, esa pertenecía a la oficina de listados, pertenecía a la oficina de abonados, era abonados y listas.
Había dos formas había dos situaciones. Abonados era para cuando vos tenías una casilla de correo y vos abonabas y te guardaban en tu casilla. La oficina de listas era para cuando no encontraban al destinatario o en la primera época cuando no se pagaba el franqueo adicional para que te la lleven a domicilio, que eran 4 centavos adicionales, se usó hasta 1880 eso. Para que te la envíe a domicilio tenés que pagar aparte 4 centavos. Entonces, ¿qué hacía? Cuando llegaba la correspondencia, se hacía una lista con la correspondencia. Claro, ahí está, justo esa que está mostrando. Se hacía una lista donde se ponía un listado de toda la correspondencia que estaba disponible para ser retirada. Esa era ahí se ponía en lista, generalmente se ponía la marca que decía en lista, o oficina de listas, que después hizo una oficina aparte por la gran cantidad de correspondencia con esa característica. Esta tiene un reenvío porque no encontraron la dirección, la muestro, y ahí dice, acá adelante dice viejo, que era la otra dirección, se ve. Claro. Martín, en la actualidad todavía existe eso de las listas, en lugares chicos donde no hay cartero que lleve a domicilio, entonces se pone un cartel afuera del correo con las cartas para distribuir. Entonces la gente va, mira y le avisa al interesado. Ahí en las sierras de Córdoba, en muchos lugares, lo he visto años atrás. Sí, en localidades chiquitas seguramente se tiene que seguir dando. Honestamente, no me he fijado, pero calculo que por lógica tiene que darse. Y como es el ser humano, he visto gente que se ha caminado 10 kilómetros en las sierras para ir a avisarle a otro, llevarle la noticia. Se da mucho eso en el interior, digamos, la gente es muy solidaria. También se usaba la radio en una época. Sí, iba a decir eso. Esa me acuerdo, sí. Esa cuando era chico, me acuerdo, yo iba muy seguido, mis abuelos eran de la zona de Tras la Sierra, del otro lado de la sierra, en Córdoba, que son pueblitos muy chiquitos, y tenías una radio que era Radio Champaquí, y avisaban por la misma radio para la gente que decía, hay cartas para tal persona que vive en Altautina, debe retirarlo a la oficina de correo de Nono o la oficina de correo de Mina Clavero. Y sí, me recuerdo que lo avisaban por la radio. Ahora que lo decís, sí, tenés razón, Horacio. Me hiciste acordar. Una pregunta de concepto, Martín. El concepto entre cartero y buzonista. El buzonista recogía de los buzones las cartas, las llegaba al correo, las estampaba. Y yo supongo que había a domicilio, servicio a domicilio, y eso lo hacían los carteros, no el mismo buzonista que era cartero, eran dos cosas diferentes. Eran dos cosas diferentes y pertenecían a oficinas diferentes, de hecho. Ya. Estaba la oficina de carteros y la oficina de buzonistas. Déjame mostrarte una carta, no sé si se ve ahí la carta, no. No, todavía no. Déjame poner... Ponelo compartir. Déjame ver si hay cómo está el chat acá, un segundito. Ok. Esta carta de ahí, no sé si la pueden ver. Sí. No, entonces esto acá tiene, es una carta mandada del Perú, de Lima, a través de Santiago, en la época de la guerra con Chile, y entonces es una carta que no da razón, o sea, no encuentran al destinatario, la publican, no la recogen, pero acá ponen de vuelta por la oficina de carteros, ¿no? Y tiene dos sellos que supongo que son de las oficinas de los buzonistas, ¿no? O sea que son dos ramas diferentes, es lo que tengo entendido, ¿no? No, el que dice Buenos Aires 4 solamente, sin indicar nada más, que no dice buzonistas, no es oficina de cartero. Ese Buenos Aires 4 es oficina de clasificación. El Buenos Aires con un número, sin aclarar buzonista, es clasificación. Esta carta, si te fijas primero, llegó a Buenos Aires, bueno, salió de Lima, pasó por Santiago, llega a Buenos Aires, la clasifican, con eso es la marca del 3, de ese que dice el 3 de febrero, si me equivoco, 3 de enero, perdón. No, 3 de febrero, 3 de febrero. Esa que dice número 4, clasificación. Esa que está ahí,
la mandan a domicilio. En el momento que llega a domicilio, no la aceptan, o sea, le dicen, no, el tipo no vive acá. Le pregunte dónde vive, no le dicen nada. Entonces, ¿qué pasa? El cartero la devuelve y viene la marca, oficina de carteros de vuelta, y el mismo cartero le pone la marca, no dan razón, para indicar de que la devolvieron, pero sin explicar por qué fue devuelta. Y la vuelven a clasificar, aparentemente no encuentran a dónde mandarla, esa es la segunda marca de clasificación, es clasificación octogonal, el de Buenos Aires 1, y ella la manda a la oficina de listas donde la publican, que es la marca publicada. Este rectangular que cancela las estampillas un poco, ese de oficinistas, de buzonistas. No se lee, la verdad que no, honestamente no tengo forma. Puede hacer cualquier cosa, ¿no? No, si viene de Perú no puede ser buzonista. No, claro. Ya. Hay algunos casos que he buzonistas visto son las- algunas cartas que aparentemente la oficina de buzonistas colaboró con la oficina de clasificación y hay algunas cartas que dice oficina de buzonistas, pero en realidad es porque aparentemente no daba abasto la oficina de clasificación y pasaron algo a la oficina de buzonistas. He visto algunas de recepción con oficina de buzonistas. Bueno, muchas gracias. Me ayuda mucho. Pero no creo que sea este caso. Ahora, si pasó por Santiago, no puede ser de la época de la guerra. Sí, es de la época, es del año 82. ¿Cómo van a mandar las cartas de Lima a Santiago para...? No, Lima estaba ocupada. Las Fue la estampilla estampillas de la están con el ocupación. resello chileno. Entonces se consideraba a la Lima ocupada como parte del territorio de Chile, desde el punto de vista del correo. Hermosa pieza, la verdad me encantó. Muy linda pieza, sí. ¿Y no Bueno, tenían gracias. que devolverla al remitente esa pieza si no encontraban el destinatario? Por eso dice de vuelta. Ah, perdón. No, pero de vuelta a oficina de carteros. Esa de vuelta a oficina de carteros no es que está de vuelta de que la devolvieron, o sea, Andy, no sé si esa es de vuelta al remitente o de la oficina de carteros. Es de la oficina de carteros, pero lo más probable si no lo encontraron, Tiene que haber vuelto. Sí. tiene que volver a Lima. Sí, no, Hay un me matacito me llama en la Lima. atención que tenga el publicada además de la de vuelta. Sí, eso es raro. A lo mejor tenían la esperanza de que apareciera el remitente, el destinatario en algún momento, y después, en vez de destruirlo, le habrán mandado remitente, supongo que es lo que corresponde, ¿no? Absolutamente. Martín, Debería. se ve ahí, fíjate, acá tenés una de las que te mostraba, yo te decía, ¿ves el 3 PM ¿se ve o no? No, porque está como está puesto el otro. A ver ahí. Ahí está. Sí, 3 PM. Ah, mirá la cantidad de cosas que le pasaron a esta carta. La llevaron, Se lo mataron. la llevaron de un lugar al otro. Por eso, en general, el rectangular, fíjate en eso. Yo no te puedo asegurar, pero en general lo vi en cartas que tuvieron problemas para entregar. La verdad que me ayuda mucho lo que me decís porque, bueno, me implicaría, digamos, el por qué había dos marcas diferentes y con tan poca diferencia de tiempo con la hora, y una que es muy rara y las otras recontra comunes. Explicaría el porqué de esa diferencia. El por qué no te puedo decir, porque no tengo ni idea, el que sabe sos vos, pero que yo lo encontré así. Muy bueno. Es un tema interesante para investigarlo bien, un poquito más en detalle, más a fondo ese, ¿no? Debo tener alguna otra más todavía por ahí dando vueltas que no la quiero encontrar, pero no la encuentro. Los buzones de alguna manera indica que sería algo fijo, pues, ¿no? Este es un buzón en esta esquina, en esta intersección, en lo que fuera. Sí. Y correo ambulante era un buzón fijo dentro de un tren que se movía. Pero ¿existe la posibilidad de alguna marca de buzón, qué sé yo, que haya sido movible? No sé, algo que el ferry que iba al Uruguay o en tren. Entiendo que eso sería más ambulante que buzón, pero no sé, se me ocurrió que si es que algo de ese sentido pudiese existir. La única explicación sería tal vez en un barco o en un ferry, porque es el único lugar donde podés poner un buzón. Sí. Arriba un tren. O claro, o imagen de, o buzón like, ¿no? Algo que es como un buzón, pero no es tremenda cosa de fierro, digamos.
pero una idea de ese tipo. Sí, yo honestamente no, digamos, habría que ver históricamente si hay alguna foto de eso. O sea, identificado por marcas, no. No, Vamos, no. ok. Sí, Eso el irían como correo ambulantes, fluvial. si existió. La línea Pero fluvial, por lo que Martín. decís, sería una marca ambulante. Ajá. Lo más parecido tal vez a eso, hace poco, digamos, de Querétaro, de México, me consultaron por una marca, hace poquito, menos de una semana, por una marca que decía oficina postal mecanizada, de que, digamos, comando mecanizado, de que era una oficina en realidad ambulante, que era en realidad un camión, de que era con el mismo concepto que la oficina de correos, digamos, de tren, la oficina ambulante de tren, pero este era un camioncito que iba a distintos lugares, cuando había ferias, había lo que sea, llevaban el camioncito donde era una estafeta ambulante que iba motorizada. ¿Cómo la llamaban? Mecanizada, ¿no? Ya te digo cómo es el nombre y veo si te la puedo compartir. Dame un segundito. Motorizada era. Motorizada. Ya te lo busco enseguida y Mientras tanto, te aporto dos pequeños datos. La privatización del correo fue, el pliego de licitación fue de marzo del 97 y se entrega la licitación en forma express en septiembre del 97. Lo que sí, a partir de enero del 98, se suspende la recolección de buzones. Y también lo que se le suspende es a las unidades postales el retiro de la correspondencia en la unidad postal. Debía ir el agente de la unidad postal a llevarla al correo central. Y el último sello emitido para buzones fueron los sellos Cospeles, rojo y amarillo y negro, de 1987, que era para que la gente los pudiera tener en la casa y despachar en el buzón. ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Comando. Comando Primera División Motorizada, Buenos Aires. Esto era un camioncito que cumplía la misma finalidad que una estafeta postal ambulante en el tren. Claro. Tenía toda la estafeta en el camión y lo movilizaban a todos lados. Esto vendría a ser un poco un antecedente a lo que fueron después las oficinas postales que después se instalan, vieron en cada exposición, que se instala el kiosquito con el correo y con la oficina postal provisoria. Esto vendría a ser como una especie de, digamos, de antecedente a eso. En vez de instalar toda la oficina, lo que hacían, llevaban la oficina con el camioncito. Claro. Que se me ocurre que es un poco lo más parecido a lo que vos me preguntás. Claro, algo exacto. Es más o menos el mismo concepto, ¿no? Entonces ya se tenía todo, digamos, movible y ya todo andaba donde se necesitaba, como mencionabas, eventos, seminarios, qué sé yo, pues, ¿no? Conferencias, lo que pudiese ser. Bueno. Por los ríos Uruguay y Paraná, algunos barcos llevaban correspondencia y una estafeta. No sé, son muy comunes. Yo he visto varios de la década del 50 y algo posterior también. Eran barcos que hacían lo que se llamaba la carrera, que iba a Buenos Aires, Rosario, Paraná, Santa Fe, Corrientes y Asunción. Y también por el lado del río Uruguay. Ya la ruta preestablecida y ya la gente en los pueblos intermedios sabrían cuándo llegaba y todo eso y lo usaban como transporte de correo, pues, ¿no? Claro, eso era lo que eran las estafetas postales ambulantes fluviales. Claro. Sí. Tal cual. Claro, el que lo sabe es de la oficina de correo. La gente lleva el correo y el correo busca el camino más Hay una rápido. acotación que hizo Juan Pablo, dice, había buzones en los tranvías, pero no sé si estaban identificados. Creería que no, porque nunca he visto una marca identificando el tranvía. Yo por lo menos jamás en mi vida, no sé si alguien la habrá visto. En todo, te digo, tengo una base de datos de como 600,
fácilmente 700.000 piezas y nunca había una identificatoria del tranvía. ¿Tranvía como el subte, te refieres? No, el tranvía por arriba. Oh, okay. Martín, tenés totalmente razón. Había buzones en los tranvías y no había marcas que los identificaran, a diferencia de la ciudad de Hamburgo. En Hamburgo tenían marca para eso y le cobraban aparte 5 Pfennig de más porque el tranvía aceleraba la correspondencia. Todos pensaríamos que la demora, no. Porque uno echaba la carta en el buzón del tranvía y el tranvía, en vez de ir al correo central, iba a la estación. O sea que uno evitaba que diera una triangulación. Entonces se pagaba aparte. Y ellos sí identificaban el tranvía. Y en Berlín también hubo, en algunas ciudades hubo. En Argentina aceleraba la correspondencia, pero no se identificó. Ah, mira, qué buen dato. Y, hay fotos, hay muy lindas fotos. Yo tengo algunas fotos de tranvía con los buzones. Y el tranvía de Hamburgo tenía 2 buzones. Qué lindo tema para hacerlo, la verdad, ese del buzón de tranvía. En la revista de la Fundación hay un artículo que escribió Julio Sáenz. Es muy lindo, tiene varias marcas. ¿Alguna pregunta más por ahí? Okay, no veo a nadie. Quería aprovechar para felicitarlo a Martín. Espectacular lo tuyo, Martín. Sí, muy bueno. Sí, muy bueno. Espectacular, muy bueno. Fantástico. Con eso, Martín. Felicitaciones, Martín. Queda una duda. Muchos años y una fuente de... ¿Hubo algún caso en que se robaron la correspondencia desde el buzón? O sea, ¿y qué pasaba en esos casos si que hubiese pasado? Y era un delito, o sea, Claro. eso es un delito y grave, pero honestamente no conozco, digamos, por lo menos no conozco ninguna carta que tenga una marca de que haya sido recuperado un robo de buzones o algo así. No sé, yo por lo menos no he visto. Pero era delito federal y muy grave. Claro, un delito federal y muy grave. Era gravísimo. Robar correspondencia era, pero peor que asaltar a alguien a mano armada. Era considerado un delito gravísimo. Corregime, Martín, tenían una boca trampa para que no se pudieran prender fuego tampoco. Algo así, sí, pero vos no podías ponerle algo encendido adentro, cosas así. Aparte, digamos que cuando se cerraba la tapa generaba vacío. O sea, estaba muy hermético. Entonces, no, así vos quisieras encenderlo y metieras un papel prendido con fuego adentro, cuando se cerraba la tapa del buzón quedaba hermético y se apagaba. Todas las precauciones del caso. Sí, la verdad que esos buzones fueron, en su momento, fueron un avance muy bueno, fueron muy bien vistos a nivel internacional inclusive, porque era un método muy eficiente y muy eficaz. Ambas cosas, eficaz y eficiente además. Claro. Excelente presentación, Martín. Muchas gracias por compartir los conocimientos. Gracias, Carlos. Sí. Bueno, con eso, Martín, muchísimas gracias. Aprendimos muy buena cantidad de información. Y el día de mañana...